Buenos días a todos de nuevo. Seguimos con el ciclo de conferencias de la Facultad de Ciencias de este otoño. Y bueno, hoy tenemos aquí a alguien que no necesita presentación, la mayor parte de vosotros ya lo conocéis, es profesor del área de Zoología de la Facultad de Ciencias y bueno, pues es un herpetólogo y además es una persona pues muy dedicada, es un naturalista, típico naturalista, que además forma parte de un comité científico de España precisamente para catalogar y para observar y hacer un seguimiento de las especies protegidas en España, ni más ni menos que eso. Entonces yo creo que ahora no necesita mucha más presentación para vosotros, como ya estamos un poco tarde y falta de tiempo, os dejo ya con Pedro Galán, ¿de acuerdo? Muy bien. Eso después, ¿no? Muchas gracias, Esther. Y lamento lo de los fallos de compatibilidad. Bien, cuando son y cuarto comenzamos. Bienvenidos a todos y a todas. Hoy os voy a hablar de Darwin y de Wallace, que realmente son dos personas de los que está todo dicho. Es muy difícil decir algo nuevo de estas personas porque le han dedicado los científicos y los historiadores bibliotecas enteras de estudios. Realmente está todo dicho sobre ellos. Y yo no voy a hablaros de digamos, la teoría que desarrollaron los dos sobre el mecanismo de la evolución por selección natural, sino que os voy a hablar de cómo empezaron, de cómo llegaron a desarrollar esta teoría que cambió no solamente la biología, sino que cambió la historia y el devenir y el papel y la situación del ser humano en la naturaleza a partir de unos orígenes realmente muy modestos, porque ninguno de los dos tenía ninguna acreditación en ciencia, ninguno de los dos había desarrollado una carrera científica. Eran naturalistas aficionados, aunque llegaron muy lejos, como no podían y nunca acreditaron ningún título científico, eran naturalistas aficionados. Su patrimonio de partida, realmente su patrimonio en común, su origen, era una gran afición por la naturaleza. Y yo creo que en eso muchos de nosotros compartimos ese mismo sentimiento. Una gran parte de nosotros nos sentimos muy atraídos por la naturaleza, digamos, por los espacios naturales. Lo que el biólogo Wilson llamaba la biofilia, esa tendencia, esa atracción que siente el ser humano pues por la vida, espacios naturales, la materia viva. Y además, esta afición de muchos de nosotros nos viene desde la más remota infancia. Darwin decía en su autobiografía, esta es la autobiografía de Darwin, que desde lo más antiguo de sus recuerdos, desde lo más lejos que podía recordar, le gustaba la naturaleza. La naturaleza, los espacios naturales, los animales y las plantas, lo que hay dentro de esa naturaleza. Naturaleza, espacios naturales, animales, plantas, y realmente una parte de nosotros, una gran parte de nosotros, nos sentimos atraídos por lo mismo, por la vida, en pocas palabras. Pero no solamente por lo que se ve, sino que también muchos de nosotros nos sentimos atraídos por lo que hay más allá de lo que se ve, por lo que encierra la materia viva, que es casi infinito. Por todo lo que hay que utilizar cada vez tecnologías más complejas para poder visualizar. Y realmente por lo que también todos nos sentimos muy atraídos es, digamos, por aquellas grandes hombres y grandes mujeres, aquellas personalidades que lograron desentrañar, lograron descubrir alguno de esos, digamos, misterios del mundo natural. Y dentro de estas personalidades, dentro de estos hombres y mujeres, pues cada uno tiene sus propios héroes. Aquí os pongo unas fotos de algunos de mis héroes, desde Conrad Loren, Diane Fossey, Jane Goodall, Stephen Jay Gould, Wilson, que nos dejó hace poquitos meses, con 92 años, el que habla de la biofilia, el de abajo a la izquierda. Y además
una cosa interesante para reflexionar es que ¿cómo lo hicieron? Los que nos gusta esto nos preguntaron, estos grandes hombres y mujeres, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo llegaron desde una afición por la naturaleza, lo que os acabo de comentar, por los animales, las plantas, los espacios naturales, cómo lograron llegar a desentrañar alguno de los, digamos, misterios de la ciencia? Y si hay un gran misterio de la vida desentrañado, resuelto, realmente la idea, como pongo aquí, que más ha cambiado la forma de interpretar la vida, no solamente la vida, la biología, sino el situar el ser humano en el lugar que le corresponde en la naturaleza, es el mecanismo de la evolución mediante selección natural. Pero, como decía al principio, no quiero hablaros de esto. De lo que quiero hablaros es de cómo unos simples naturalistas aficionados lograron desentrañar el mecanismo que producía la evolución, el mecanismo de la selección natural. Y si la selección natural tiene un padre, este padre es Darwin. Y todos estamos acostumbrados a verlo en estas imágenes. Aquí Darwin tiene mi edad, tiene la edad que tengo yo ahora. Pero quiero que os imaginéis a Darwin, no hay fotos, no hay imágenes de Darwin con 20 años. La imagen, aparte de un cuadro cuando es niño, la imagen más joven es esta. Aquí Darwin tenía 31 años. Pero bueno, sería más o menos así, con un poquito más de pelo. Y retrocediendo a su infancia, buscando los orígenes de cómo dio sus primeros pasos para llegar tan lejos, buscando sus orígenes, sus más lejanos recuerdos, como os he comentado, eran que le gustaban los espacios naturales, el medio natural, y muy pronto comenzó a coleccionar pues animales y plantas. Como digo, es una suerte que este hombre haya dejado su autobiografía, que es un poquito como hablar con él, y en su autobiografía nos dice: antes de ir a la escuela, muy pequeñito todavía, mi gusto por la historia natural se hallaba ya muy desarrollado. Procuraba conocer el nombre de las plantas, Esto, si es muy pequeñito, tiene su complejidad. Y coleccionaba todo tipo de cosas. Observaba insectos con mucha atención. Plantas, insectos, le atraía. Y además decía que eso desde su más remota infancia. Cuando Darwin creció un poco, cuando llegó a sus 14, 15, 16 años, era una persona de una familia acomodada. Su padre tenía mucho dinero y en aquella época los jóvenes de clase acomodada practicaban la caza. Estaba de moda. Y de manera que al crecer se dedicó a la caza y también aumentó su afición por la naturaleza. Y prácticamente no hacía otra cosa. De manera que su padre, que es este señor que veis aquí, a vuestra izquierda, Robert Darwin, su padre, no veía ni mucho menos con buenos ojos esa afición de su hijo. Porque Robert venía de una tradición de médicos muy encumbrados. Su abuelo, Erasmus Darwin, fue una persona muy famosa, incluso publicó un libro, Zoonomía, donde ya se adelantaba un poco en las ideas evolucionistas en el siglo XVIII. Bien, pues su padre, que veía como su hijo al que quería dedicar a la medicina productiva, pues iba al campo a coleccionar insectos y a recoger plantas. Y le dijo esto, que fijaos si le afectó a Darwin, que 60 años después, 50 y tantos años después, aún lo recordaba y lo dejó escrito en su biografía. Su padre le dijo: no te importa nada más que la caza, los perros y capturar ratas. Capturar ratas. O sea, los que nos gustan los mamíferos tenemos siempre un poquito de complejo de culpabilidad, nos gustan las ratas. Serás una desgracia para ti mismo y para toda tu familia. Esto es duro que te lo diga un padre, aunque sea un padre decimonónico, un padre victoriano, que se las traían. Y el pobre Darwin, pues, bajaba las orejas y seguía con su afición, porque lo que le gustaba era la naturaleza. Era un naturalista victoriano. Pero aquí quiero hacer una puntualización. ¿Qué significa ser un naturalista victoriano? ¿Qué significaba
en la Inglaterra del siglo XIX tener afición a la naturaleza. Era una cosa importante, fijaos. Había multitud de publicaciones que guiaban a los jóvenes y orientaban para dedicarlos pues, a conocer la naturaleza. Hay multitud de publicaciones dedicado, como digo, a naturalistas aficionados. Y a mí me maravilla estas publicaciones, estos libros del siglo XIX, el alto nivel que tenían. Esto es una reedición bastante tardía. Uno de sus subtítulos es el handbook, digamos, la enciclopedia del joven colector, del joven observador de la naturaleza. Y es una maravilla porque aquí te dice cómo hacer un herbario, te dice cómo hacer un acuario de agua dulce y donde meter pues tritones, gasterópodos de agua dulce, te dice cómo hacer una colección geológica, te dice cómo herborizar plantas, te da claves para llegar a la especie, te dice las especies principales de insectos que hay en Gran Bretaña. De manera que, a diferencia del resto del mundo, el ser un naturalista victoriano no era cualquier cosa. Tenían ya una serie de publicaciones, una serie de, no solamente publicaciones, sino se vendían microscopios de mucha calidad para la época, cajas entomológicas, papel de herbario, había revistas, el naturalista victoriano. De manera que había una gran preparación, un gran conocimiento. Hablamos de la biofilia. Bueno, pues en aquella época y en aquel país, la biofilia, esa afición por la naturaleza, estaba magnificada. Y eso marca una diferencia enorme con el resto del planeta. Ya no digamos por España. No había nada parecido. No había nada ni remotamente parecido. Bien, el padre de Darwin no perdía la esperanza de que su hijo acabase siendo médico como él, como su abuelo, como su linaje. De manera que lo mandó primero a Edimburgo y después a Cambridge. Y Darwin siguió buscando plantas y cogiendo insectos. Fijaos lo que dice en su autobiografía. Ninguna de mis dedicaciones en Cambridge era su segundo intento en la universidad, la primera fue Edimburgo. Ni de lejos, nada le produjo tanto entusiasmo, ni me procuró tanto placer como coleccionar escarabajos. Esta es una caricatura que le hizo un amigo. Go eat, Charlie. Este es Darwin subido a un escarabajo. Tal era su afición. Y realmente esta fue la escuela de Darwin. Esta información, estos libros victorianos, estos libros sobre plantas o animales, sobre escarabajos. Le fascinaban los escarabajos. Y así entre nosotros os puedo decir una cosa. Los escarabajos enganchan, como observar aves. Fijaos en un detalle. Los escarabajos es la parte más biodiversa de los animales del planeta. Hay cerca de 400.000 especies descritas. Y para un chaval, o alguien no tan chaval, aficionado a la naturaleza, el tener al lado de su casa, en las leiras, en los campos que están cerca de su casa, multitud de especies, algunas tan atractivas como esa, que le hagan ver lo que es de verdad la biodiversidad. Multitud de géneros, familias y especies, muchas. Eso engancha. En cuanto logras identificar la primera especie, esto es esto. Ya te sientes motivado a la segunda, a la tercera y la centésima. Engancha. Y te abre una puerta, vivas donde vivas, a la biodiversidad. Incluso con palabras mayúsculas. Bien, os decía que en cuanto a su formación académica, su padre, que el niño fuera médico. Entonces lo mandó primero a Edimburgo, que Edimburgo era de los sitios más prestigiosos para estudiar medicina en aquella época en el Reino Unido. Y estuvo 3 años y no logró nada. Es más, le dijo a su padre, cabizbajo, papá, no soporto ser médico. Él narra aquí que una de sus experiencias más traumáticas es presenciar una operación en Edimburgo en una época que no había anestesia. Y dijo, ni de coña, yo esto no, yo la sangre no la soporto. Dijo, papá, no. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues no sé. En Inglaterra había una gran tradición de clérigos naturalistas. Una gran tradición. Y allí, en la Universidad de Cambridge, pues intentó hacerse clérigo.
De manera que después de estar 3 años en Edimburgo sin sacar nada, se marchó a Cambridge y allí lo único que aprobó fueron asignaturas de humanidades, de letras, que le capacitaron para hacerse clérigo. Pero seguía pasando de los temas académicos. Él seguía yendo al campo y en Cambridge conoció a dos personas bastante importantes. Conoció a un gran botánico, Henslow. Este es una planta herborizada por Henslow y por Darwin, que se conserva. Y por Sedgwick, que era geólogo. Y salían con él al campo. Y Darwin dice en su biografía que estos sí que me enseñaron de verdad. Porque lo que me contaban me interesaba. Estos sí que me enseñaron. Pero claro, tenía sobre él la espada de Damocles de que lo que quería su padre para él era incapaz de lograrlo. No había logrado hacerse médico y tampoco tenía la menor vocación de ser cura, de ser sacerdote. De manera que lo único que le gustaba era ser naturalista, pero su padre no veía con buenos ojos esa afición, lo veía realmente fatal. Y no tenía currículum académico. Y dice, vale, ¿quieres ser naturalista? Pero hazte médico, hazte farmacéutico, hazte algo de ciencias. Era incapaz de superar las asignaturas. Y hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención en uno de sus biógrafos, además está puesto en una biografía de Darwin popular, de bolsillo, nada menos que de Huxley, el nieto del amigo de Darwin. Y dice esto en sus primeras páginas. Es dudoso que con el actual sistema de exámenes y competencia, Darwin hubiera logrado entrar en ninguna de las dos universidades, Edimburgo y Cambridge. Hubiera sido un marginal. Y reflexiona Huxley, ¿cuántos otros Darwin y hombres y mujeres de curiosidad sin límites dejamos de lado hoy? Porque no son capaces de sacar adelante currículos académicos adecuados. Lo dejo ahí para la reflexión. Bien, 3 años en Edimburgo, 3 años en Cambridge. Darwin tiene ya 22 años y a finales de agosto del verano de ese año le llega una carta de su profesor, de su tutor de botánica, John Henslow, y le dice que hay un tal capitán Fitzroy de la Marina Británica que está buscando un caballero como compañero de viaje. Y le dice, sí, está buscando un naturalista, es para dar la vuelta al mundo y que, bueno, pues que conozca la naturaleza y describa lo que hay. Claro, a Darwin se le salieron los ojos de las órbitas. Darwin admiraba una persona por encima de todas, era Humboldt. Humboldt había ido a las Canarias y después recorrido Sudamérica y él quería hacer lo mismo, parecerse lo más posible a Humboldt. Y dice, voy a poder ser como Humboldt. Y se lo dice al padre, papá, que me dicen que me vaya a dar la vuelta al mundo. Y el padre le dice, coño, tú estudia, hazte una carrera. No, ¿y cuánto tiempo? 5 años, más o menos. Ni de broma, ni de broma, ni de broma. Entonces el pobre Darwin, siempre obsesionado con lo que no lograba de lo que quería su padre, baja las orejas y le escribe una carta a Henslow diciendo muchísimas gracias, pero no va a poder ser. Pero el padre de Darwin comete un error. Le dice, si encuentras una única persona sensata, persona de peso, que vea que esa vuelta al mundo de naturalista es algo correcto, es algo sensato, te doy mi consentimiento. Y Darwin tenía mucha amistad con su tío Joseph Wedgwood, es de la familia que después se entroncaría con ella, de la célebre cerámica loza de calidad británica. Su tío había ido muchas veces al campo con él, muchísimo, y sabía que el chaval apuntaba maneras, que el chaval valía como naturalista. Y dijo, no te preocupes que yo voy a intentar convencer a tu padre. Y esta es la carta que le envió, la carta de su tío, pero fue también, recorrió más de 45 millas entre las dos casas de campo, 45 millas de aquella época, de caminos embarrados, para decirle, oye, deja ir al chaval. El chaval, de verdad, no cura, no será médico tampoco, pero de verdad el naturalista tiene mucha vocación. Y el padre accedió. Que no es ninguna broma, porque no iba de naturalista realmente, iba de compañero del capitán, de compañero.
y tenía que costearse, pagar su viaje. Todo lo que comía. A su padre le costó cientos de libras de aquella época, un fortunón. Pero claro, su padre era rico. Y allá se fue Darwin a entrevistarse con el capitán Fitzroy. ¿Y quién era este señor? ¿Quién era Fitzroy? Pues era el típico y característico capitán de la Marina de Guerra británica de la época. O sea, un déspota que ya os podéis imaginar. Tenía muy mal carácter. ¿Y por qué Fitzroy buscaba un compañero de viaje? Realmente tenía naturalista. El barco, el Beagle, tenía el médico, un médico, McCormick, que normalmente los médicos eran los que actuaban también de naturalistas en la Armada Británica. ¿Por qué buscaba un compañero? Ojo, tenía que ser un caballero. Sociedad victoriana enormemente clasista, no era cualquiera, un caballero. Pues porque necesitaba durante el viaje alguien con quien hablar. La disciplina en la Marina de Guerra era tan estricta que un capitán de un barco de guerra no podía tener una conversación informal con nadie, ni siquiera con su segundo a bordo, con el segundo comandante, ni siquiera con él. Toda conversación con cualquier persona tenía que ser estrictamente formal. Fitzroy era una persona que venía de una familia con problemas de depresión. Un tío suyo se había suicidado. Y él, Fitzroy, se notaba síntomas de eso. El anterior capitán del Beagle, el Beagle ya había estado dando la vuelta al mundo, pues su anterior capitán se había suicidado. Y dijo, bueno, pues por mi salud mental tengo que encontrarme a alguien para hablar informalmente, un colega del que hablar, porque si no me vuelvo loco y yo ya apunto maneras. Fijaos lo que dice Darwin en su autobiografía sobre Fitzroy. Tenía muy mal carácter, telita, lo que es un capitán de barco con mal carácter. Su temperamento era de lo más terrible, era suspicaz y de vez en cuando muy depresivo, hasta el punto de rayar en la locura. Ya de mayor, Fitzroy se suicidó. Bien, pero en aquella época, volvamos a 1831, los dos se cayeron bien. Vio que era un noble, un caballero de buena conversación, y dijo, pues vale, de acuerdo, vamos a dar la vuelta al mundo en el Beagle. ¿Qué era el Beagle? ¿Cuál era el barco? Pues no era un gran barco, ni mucho menos para la vuelta al mundo. Era un barco más bien pequeñito, el HMS Beagle. Todos los barcos de guerra británicos todavía hoy llevan esas siglas, HMS, Her Majestic Ship, el barco de su majestad Beagle. Ese año, 1831, Darwin tenía 21 años y emprendió en este barco pequeñito, pues el viaje que le va a cambiar la vida y que también cambió la historia. Este fue el viaje que hizo el Beagle alrededor del mundo. Salió muy poquito después de la Navidad del año 31 y tenía 22 años, y cuando regresó, 5 años después, el 2 de octubre del 36, tenía ya 27 años. 5 años de viaje. ¿Y cómo era este barco? Bueno, pues era un bergantín de 10 cañones, pequeño, fijaos, 27 metros de eslora, de largo. Esta sala, que es pequeñita, es 7 metros menor. Si contáis 7 metros más, es la longitud del Beagle, por 7 metros de manga, 7 metros de ancho. Bueno, pues en 27 metros, más 7 metros, entre 74 y 120 tíos, 5 años metidos. Darwin decía, es angustiosa la falta de espacio, angustiosa. Porque además tenía que llevar cosas para 5 años, imaginaos. Y este hombre metía cajas entomológicas, metía frascos con alcohol, metía papel de herbario, metía de todo. No tenía un camarote para él ni de broma. Como era un privilegiado, era el amigo del capitán, podía dormir en esta sala, aquí en la popa, en una sala donde se almacenaban cosas, y tenían la mesa de los mapas, donde extendían los mapas. Entonces, cuando llegaba la noche, ponía su hamaca encima de
De la mesa de mapas tenía que sacar 2 cajones de un armario para poder meter los pies. Y 2 personas más, 3 personas en total. En ese camarote medía 3,5 por 3 metros. Ahí 5 años. El único privilegio de Darwin, y era un privilegio importante, era que durante el día podía estar con el capitán, la cabina del capitán, si estaba de buen humor el capitán. Era su único privilegio. Y lo más terrible para Darwin no fue la falta de espacio. Lo más terrible es que no valía para el mar. Estuvo mareado siempre. Fijaos, salió el 27 de diciembre, de manera que cruzó el Golfo de Vizcaya, su primer contacto con el mar, a principios de enero, con temporales de enero. Echaba los hígados. Firroy lo miraba de vez en cuando y dijo, este tío cuando toquemos tierra se larga, esto no aguanta el viaje ni de broma. Estuvo mareado siempre. El último año, cuando cruzó el Pacífico, el Índico y remontó el Atlántico, seguía mareándose. No valía para el mar. Pero lo soportó y escribe esto en su diario. Debo a aquel viaje mi primera formación o educación intelectual auténtica. Claro, tenía tiempo para leer, se había llevado muchos libros, algunos bastante importantes, y tuvo tiempo, cuando estaba mareado, claro, para leer. Tuve que fijarme atentamente en varios campos de historia natural. Fijarse atentamente. Mejoró también su capacidad de observación, con lo cual mejoró mi capacidad de observación, ya lo he dicho. Nada más salir, tuvo una pequeña frustración. Como os decía, él adoraba a Humboldt, que había leído El Cosmos de Humboldt, su obra capital, y Humboldt decía que cualquier naturalista tiene que visitar Tenerife y subir al Teide. Dice, ahí está resumida muchísima geología del planeta, tenéis que ir a Tenerife. Y el Beagle tenía previsto tocar tierra en Tenerife, y llegó, pero no lo dejaron desembarcar, estaba en cuarentena, y tuvo que irse sin ver Tenerife. Donde sí bajó fue en las islas de Cabo Verde, cruzó el Atlántico y llegó a Brasil. Y cuando llegó a Brasil, por fin tomó tierra el Beagle y pudo meterse un poquito en el interior, quedó absolutamente fascinado por la selva tropical. Pensad que este hombre venía de la fría Inglaterra, de la poco biodiversa Inglaterra, de manera que escribió esto. No es posible imaginarse nada más maravilloso que observar la naturaleza en su forma más grandiosa aquí, en las regiones tropicales. Esto lo siente cualquier naturalista, cualquier persona que tenga una pequeño ápice de biofilia, que le guste la naturaleza, y sobre todo que venga de Europa. Cuando se encuentra en una región tropical, alucina. El esplendor de la vegetación, sigo parafraseando a Darwin, de los trópicos se alza hoy en mi cabeza con mayor intensidad que cualquier otra cosa. Y lo escribió con 70 y tantos años, tenía 22, se acordaba todavía, una impresión realmente indeleble, y es normal. Vuelvo a decir, cuando estamos, a los que nos gusta esta historia, y estamos acostumbrados a la biodiversidad de Europa, cuando llegamos a una zona tropical, a una selva tropical, a la rainforest, es que es todo. Cada árbol es diferente, cada insecto que ves es diferente, y ves cientos, ves miles, cada planta es distinta. Es todo, es la luz, es el olor, es la diversidad. Ya digo, esto a un naturalista le marca profundísimamente, y a él le marcó, se acordaba de ello pues más de medio siglo después. El Beagle siguió hacia el sur, siguió navegando y llegó a la Patagonia. Recorrió todo el cono sur sudamericano y llegó a ver las montañas de Patagonia y Tierra del Fuego. Y sigue escribiendo la sensación de sublimidad que me producen los grandes desiertos de la Patagonia y las montañas de Tierra del Fuego cubiertas de bosques han dejado en mi mente una impresión indeleble, digo yo, otra, lo mismo que la selva. Los espacios abiertos, le maravillaban. Y así estuvo, pues recorriendo no solamente la selva tropical de Brasil, sino también estas zonas de Patagonia y de Tierra del Fuego. Pero claro, resulta que el Beagle tenía que, la misión del Beagle, no lo he contado, la misión fundamental era cartografiar las costas del cono sur sudamericano. Recordad que en aquella época no existía el canal de Panamá,
y a la imperialista Inglaterra le interesaba muy mucho conocer perfectamente cómo era el Cabo de Hornos y el Estrecho de Magallanes, porque era un punto estratégico, la comunicación entre el Atlántico y el Pacífico. Y Fitzroy era un gran cartógrafo y su misión principal era cartografiar con detalle todos estos canales que había periféricos al Estrecho de Magallanes y por aquí, por Tierra de Fuego. Pero claro, fueron bajando y les llegó el invierno austral. Era imposible meterse por ahí en invierno. Nada que volvieron y tuvieron que esperar la llegada del verano austral en ciudades como Buenos Aires. Y aquí dice esto no lo dice en su biografía, esto se lo dijo en una carta a su hermana que le escribió. Fijaos lo que dice: nuestra principal diversión en Buenos Aires era pasear a caballo y admirar a las damas españolas. Tras ver a uno de estos ángeles deslizarse calle abajo, qué tontas son las mujeres inglesas, no saben ni andar ni vestirse. Se lo decía a su hermana. Hombre, vamos a ver, tenía 22 años y llevaba un año entre 100 tíos en un barco. Bajó hacia la Patagonia y recorrió la Pampa Argentina. Y aquí una cosa muy interesante, porque no sé si sabéis que Darwin fue un enfermo toda su vida, pero enfermo de verdad, de no poder salir de casa. Desde poco más de 30 años hasta que murió con 73, fue un enfermo crónico, un hombre que no podía, ya digo, un inválido, ni salir de casa, vomitaba todos los días, en unas crisis enormes. Bien, pues esto hace un contraste con lo que hizo en la Pampa. Fijaos, cabalgamos cientos de millas por los lugares más desolados que he visto jamás. Se fue desde Buenos Aires hasta Bahía Blanca. Recorrió más de 800 millas. Eso es como ir a caballo desde aquí a Barcelona y después bajar a Valencia. Una barbaridad. Y además con los jinetes más duros de la época, con los gauchos, que compadreó perfectamente, le llamaban Don Carlos, compadreó perfectamente con ellos. Y recorrió, ya digo, cientos de millas a caballo. Describió una especie nueva de ñandú, el ñandú de Darwin, describió especies de roedores, los tucotucos, le seguían gustando las ratas, muchos micromamíferos. Y una cosa que le llamó la atención, en Bahía Blanca, aquí, en Patagonia, que por cierto, podéis ver en internet exactamente los mismos sitios, los mismos taludes arcillosos donde Darwin sacó los fósiles, encontró los fósiles. Ahí encontró un enorme yacimiento de mamíferos fósiles. Estos. Y Darwin, vuelvo a decir, era un buen naturalista, se fijaba. Él tenía su colección de cráneos de mamíferos actuales, había ido cogiendo pues armadillos, perezosos, y veía cómo tenían el cráneo, pequeñitos. Y los grandes mamíferos fósiles que él excavó, se dio cuenta que eran la misma cosa. Es decir, de los mismos grupos animales, de las mismas familias. Y entonces se le ocurrió su primera gran idea. Dijo esto: existe un enorme parecido entre las especies extintas, los perezosos gigantes, el toxodon, los armadillos gigantes, y las actuales. ¿Será posible que a lo largo de las generaciones las especies se pudieran transformar? Fue su primer fogonazo. ¡Ostras! A ver si va a resultar que las especies no son inmutables, que no fueron creadas por Dios exactamente como son ahora y han sido desde el origen de los tiempos inmutables. Porque este bicho, esa dentición es de en aquella época se llaman maldentados. Es una dentición de un perezoso. Y otro armadillo gigante es igual que los actuales. Es curioso. Especies gigantes extinguidas y especies transformadas distintas en la actualidad. Fue su primer barrunto de que las especies podían no ser inmutables. El barco siguió, dejó la Patagonia y bajó a Tierra de Fuego. Es curioso que Darwin hable poco de unos 3 misteriosos pasajeros del Beagle. El Beagle llevaba a tres nativos americanos de Tierra de Fuego que Fitzroy había cogido como rehenes en un viaje anterior. Le habían robado un bote, Fitzroy se mosqueó y cogió 3 rehenes, 3 personas. Cogió 4, pero uno se murió. 3 nativos de Tierra de Fuego. Se los llevó a Inglaterra y allí los educó como ingleses.
Fijaos, los transformó Jamie Button, los transformó, les enseñó el idioma porque tenía la idea Fitzroy, decía, vamos a educar en los valores europeos a estos nativos y los devolvemos a su tierra y que ellos enseñen, que ellos hagan proselitismo de los grandes valores de la Europa occidental, de la Europa civilizada. Fue un fracaso total. Esta es la imagen de Jim Button convertido a la cultura inglesa, como fue con Darwin en el Beagle, lo dejaron en el 31 y volvieron en el 34 y su cultura lo había absorbido. Volvía a ser, como decía Darwin, un salvaje. Fijaos lo que decía Darwin de los fueguinos, de los habitantes de Tierra de Fuego. Nunca me había imaginado la enorme diferencia entre el hombre salvaje y el hombre civilizado. Aunque se recorriera el mundo entero, no aparecerían hombres inferiores a estos. Realmente había encontrado una de las culturas más primitivas de los nativos americanos. Fue una historia muy triste porque no lograron adaptarse, de manera que ya no quedan, ya no existen. Estas fotos que veis aquí fueron tomadas a finales del siglo XIX, principios del XX. Fueron los últimos fueguinos. Estas etnias ya no existen. Bien, el Beagle, después de cartografiar todos los estrechos, hay un estrecho que se llama estrecho del canal del Beagle en la actualidad. Hay el monte de Fitzroy, hay el monte de Darwin, salió al Pacífico, recorrió las costas de Chile y llegó al segundo granito de su viaje, las Islas Galápagos, de Darwin. En septiembre del 85, ya tenía 26 años y llegó a las Islas Galápagos. Y allí, una vez más, quedó maravillado de la rareza, ya no de la diversidad, sino de la rareza. Y lo que más le asombró, recordad que una de las características importantes de buscar cosas es fijarse en todo. Es ver lo que los demás no ven, lo que los demás miran sin ver. Sabéis que si los no aficionados a la naturaleza, los que les gustan las plantas y los animales, salen al campo y apenas ven nada. Apenas ven nada. Hay que mirar buscando. Vale. Pues como Darwin se fijaba en todo, se fijó en que los nativos de las Galápagos, nativos no tenían población nativa, los españoles afincados allí, eran capaces de diferenciar las tortugas por su forma, sabían de la isla que eran, por la forma del caparazón. Esto alucinó a Darwin. Le dijo, hombre, mira, el gobernador aquí de Isabela, le dijo, has cogido esas tortugas que son de Isabela, esas otras son de San Cristóbal y la otra es de Fernandina. ¿Y cómo lo sabes? Por la forma del caparazón, son diferentes. ¿Que son diferentes? Sí, sí, pero si estas islas se ven de una a otra, pues son diferentes. Y también le alucinó que los aves eran diferentes. Por ejemplo, los bisontes, había especies distintas. Él venía de Sudamérica, se parecían a especies sudamericanas, pero eran diferentes. Y veía que muchas se habían claramente transformado de las especies continentales. Por ejemplo, este es el cormorán común, el cormorán grande, y este es el cormorán áptero de las Islas Galápagos. Claramente es una especie que, como no tiene depredadores en tierra, ha perdido la capacidad de volar, que es muy costosa energéticamente. Entonces a Darwin se le ocurrió su segunda gran idea. Digamos que la imaginaria popular lo dice que esta gran idea se le ocurrió con los celebérrimos pinzones de Darwin, pero no fue así. Darwin no se fijó en los bisontes y se fijó en las tortugas, pero muy poquito en los pinzones, porque mezcló las etiquetas. No diferenció las etiquetas de qué isla iban. Esto lo reflexionó más tarde al volver a Inglaterra. Y lo que dijo, porque realmente cada isla tenía uno o varios pinzones que se habían adaptado a diferentes tipos de dietas, de manera que sus picos estaban adaptados a dietas de semillas duras, picos muy gordos, muy gruesos, de semillas más blandas, picos intermedios, o incluso de insectos, o incluso de un ave, de un pinzón que utiliza espinas de cactus para sacar larvas de los cactus. Y aquí viene la segunda gran idea de Darwin, que no está publicado en El origen de las especies, está publicado en su libro sobre su viaje alrededor del mundo. Y dice, desde una ausencia original de aves en este archipiélago, claro, son islas volcánicas, cuando salieron del mar era lava pura y no había nada. Una especie habría sido tomada y modificada para diferentes fines. Es decir,
se había producido lo que hoy se llama una radiación adaptativa. Y efectivamente, hoy en día se sabe que de una especie de pinzón sudamericano que colonizó hace unos millones de años las Galápagos, se produjo una radiación adaptativa que produjo estas diversas formas de los picos. Ya digo, en la imaginaria popular esto lo descubrió Darwin en las Galápagos. No, fue un ornitólogo, Gould, el que le dijo, oye, estos pájaros son todas especies distintas y están todas íntimamente emparentadas. Pero bueno, están emparentadas un bicho como este con este. Sí que lo están. En aquella época eran clasificaciones absolutamente morfológicas. Decían, estos son conirrostros, aves conirrostras que no tienen nada que ver. ¿Qué va? ¿Qué va? De una especie intermedia había radiado esta enorme diversidad. Bien, todas estas observaciones, como digo, las publicó en un libro que se hizo enormemente popular y le dio muchísima fama a Darwin, y que todavía se sigue publicando, se sigue editando. En español se ha traducido como Viaje de un naturalista alrededor del mundo, se sigue editando, es uno de los mejores libros de viajes de naturaleza que hay, todavía hoy. Aquí tenéis los pinzones de las Galápagos, las iguanas de las Galápagos, etc. Bueno, y estas dos cosas que os digo, los fósiles de Bahía Blanca en Argentina y los tortugas, sisontes y los pinzones de las Galápagos, le hicieron convencerse de que las especies muy posiblemente no eran inmutables. Y así que Darwin, como cuando con 22 años salió de Inglaterra, era un creacionista, las especies habían sido todas creadas por Dios, eran inmutables, como todos en aquella época, cuando regresó ya estaba convencido de que las especies no eran inmutables, que las especies cambiaban, evolucionaban. Y a partir de aquí empieza, digamos, su verdadera, con toda esta información que traía, empieza su verdadero trabajo de investigación. ¿Y cómo realmente lo hizo? Que era lo que ponía yo en las diapositivas iniciales. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hizo en el caso de Darwin? Pues aquí tiene estas dos patas, la silla, el secreto. Utilizar su experiencia en el trabajo de campo para reunir una gran colección y tener propios datos originales. Es decir, utilizar tus datos. Las libretas de campo, lo que anotaba en ellas, lo que cada naturalista anota en ellas, con los formatos que queráis. Ahora serán libretas de campo digitales, pero es igual, es lo que tú has visto, es la información de primera mano que tú has recopilado, que te has fijado en ella. Esto es insustituible, es tus propios datos, es lo que tú has visto. Pero eso no basta. Con estos datos y con la información ya publicada, con lo que ya se sabe, leyó mucho destacando los principios de geología de Lyell. Cuando volvió era sobre todo geólogo, que le dio el marco geológico, la profundidad del tiempo para estudiar de la evolución. Aquí yo quiero destacar, más allá de que leyese a Lyell, el geólogo, es que esa combinación es la fundamental. Tu propia investigación, tus propios datos, lo que tú has experimentado, lo que tú has visto, con lo que han averiguado otros investigadores, con todo lo que tú leas y estudies. Esa conjunción es la que produce los avances. No vale ninguna de las dos por separado, no vale hacer un refundido de lo que han hecho otros y tampoco vale ir por libre. Hay que combinar estas dos cosas y unirlas con una gran capacidad de observación. Decía su tío, el Whitworth, decía, este es un hombre de curiosidad sin límites. Curiosidad sin límites, capacidad de observación, recopilar tu propia información, saber qué buscas, saber qué miras, ser capaz de identificarlo y estudiar. Lo siento, pero pasa por estudiar, pasa por buscar información en los otros. Las asignaturas son, me temo que muy necesarias. Asignaturas, bibliografía, libros, separatas, PDFs. Necesitaba para su teoría de la evolución la profundidad del tiempo, el marco temporal. Recordar que en aquella época los científicos, los académicos consagrados, eran todos creacionistas. La Biblia era el libro científico por excelencia. La Biblia no podía estar equivocada porque era la verdad revelada. Y Dios no se equivoca. Y había elucubraciones de cuánto podía ser la historia del mundo. Había un célebre obispo anglicano que dijo que eran 4.004 años.
el mundo tenía 4.004 años, antes de Cristo, o sea, tenía 6.000 años. Otros, que eran mucho más avanzados, que eran más progresistas, decían, bueno, puede tener 10.000 años, y mucho. Pero, en aquellos años, Lyell, el geólogo, un geólogo extraordinario, publicó estos libros en 3 tomos, Principios de Geología, que dijo que ni de broma, el planeta tiene, no miles, tiene decenas de millones de años, y esto le dio a Darwin el espacio temporal, la profundidad del tiempo, para que esos pequeños cambios adaptativos produjesen nuevas especies. De manera que, en los 5 años siguientes, del 36 al 41, Darwin se dio cuenta de que tenía fama. Henslow había ido publicando lo que le mandaba en cajones, incluso extractos de sus cartas y de sus diarios. Y el libro que publicó de su viaje alrededor del mundo le dio una fama enorme. Además contactó con ornitólogos, con mastofólogos, con herpetólogos, para hacer en muchos tomos lo que se llamó la zoología del Beagle. Muchos tomos, donde hablaba de las aves, de los pinzones, de todo eso. De manera que ya empezó a tener un nombre. De ser un don nadie, desconocido, Darwin empezó a tener una posición entre los científicos. Publicó esos libros que os digo y se casó con su prima, la hija de su tío Joshua, Emma Darwin, prima hermana, se casó con su prima hermana. Y escribió esto, fijaos, con 28 años. En julio del 37 abrí mi primer cuaderno dedicado a los datos que utilizaría en el origen de las especies. Y no dejaría de hacerlo en los siguientes 20 años. Estuvo rumiando 20 años. Él sabía que las especies se transformaban, lo mantenía en secreto porque era una herejía decir eso en la Inglaterra victoriana. Hombre, a la hoguera no ibas, pero te condenaban al ostracismo. Le faltaba el mecanismo. Las especies cambian, pero ¿cuál es el mecanismo que hace que las especies cambien? Y lo dejó dicho. En octubre de este año, cuando tenía 29 años, leyó este libro, se conserva el libro. Este era el libro que leyó Darwin de Malthus. Este es el original. Leí por casualidad y para entretenerme, anda que leer un libro de población para entretenerse, pero bueno. El libro de Malthus sobre la población, y como debido a mi larga y continua observación de los hábitos de los animales, mi observación de los hábitos de los animales, sabía lo que tenía que buscar, porque lo había observado. Y las plantas me hallaba bien preparado para darme cuenta de la lucha universal por la existencia. Me llamó la atención enseguida que en esas circunstancias las variaciones favorables deberían preservarse y las desfavorables ser destruidas. El resultado sería la formación de nuevas especies. Había descubierto el mecanismo de la evolución, la selección natural. Claro, si una sola especie, todos los descendientes que tiene, salen adelante, si no muere nada, el mundo estaría lleno de millones de elefantes, de millones de ballenas, todo. No. Mueren muchísimos. ¿Y quiénes mueren? Pues los que se adaptan peor. ¿Y quiénes sobreviven? Los que se adaptan mejor. Parece una tautología, pero ¿qué tienen esos que se adaptan mejor? Bueno, pues en la reproducción sexual no hay 2 hijos iguales. Si tenéis hermanos o hermanas, sabéis que sois muy diferentes entre vosotras y vosotros. Pues eso pasa en todas las especies. La reproducción sexual reina en la biología, en la naturaleza, por eso, para que exista diversidad en la descendencia. Y con esa diversidad, unos, en un mundo cambiante, unos se adaptarán mejor que otros. Esos que llevan las combinaciones, hoy se sabe que genéticas, de adaptarse mejor, serán los que dejen más descendencia. No es más que eso, dejar más descendencia, si tienes variaciones favorables, que tus hermanos que tienen variaciones menos favorables y dejan menos descendencia. Con el paso del tiempo, unos predominarán y otros desaparecerán. Y con el paso de mal tiempo, de mucho más tiempo, eso producirá el cambio de las especies, la evolución. Bien, Darwin ya se empezó a sentir mal, lo que os decía, fue un enfermo crónico toda su vida, y vivió en esta casa, en Down House, hoy en día es visitable, es un museo, está a 25 kilómetros del centro de Londres, y aquí viviría hasta su muerte en el 82. Viví muy retirado a causa de mi mala salud. Y todos esos años rumiando, leyendo, documentándose sobre su teoría de la evolución por selección natural. Se carteaba, tenía otros amigos naturalistas y uno de ellos le dijo: mira, has publicado ya trabajos muy importantes en geología,
pero me hablas de la diversidad y la variación de la especie, pero te falta un tratado, una obra grande en zoología. Darwin había cogido un pequeño cirrípodo, un pequeño percebe en las costas de Sudamérica, que era una forma aberrante, y había visto en otras formas que había una intergradación. Podía relacionarlo con percebes más conocidos. Y tenía en mente, tenía preparado hacer un artículo sobre ese percebe aberrante, pero le dedicó 8 años a escribir una enorme monografía en varios tomos sobre todos los cirrípedos del mundo, todos los percebes y todos los balanos. Todos, estos son muestras de él. Y aquí tenemos nuestro querido percebe y las otras especies. Descubrió muchísimas cosas de los percebes, muchísimas. Y sobre todo conoció de primera mano la diversidad de toda una subclase de los crustáceos. Hacía pensar que hacía pocos años que se había descubierto que los percebes no eran moluscos, eran crustáceos. Pero fijaos qué crustáceos más raros. Pues sí, crustáceos. Y fijaos qué herramienta intelectual para ver la variabilidad dentro de un linaje. En este caso, una subclase. Le llevó 8 años. Muchos historiadores, muchos biógrafos dicen que perdió 8 años estudiando percebes en vez de publicar el origen de las especies. En lo absoluto, en lo absoluto. No se puede construir una casa sin ladrillos, sin ese conocimiento. Estos fueron sus ladrillos. Lo que había visto en el viaje del Beagle y esto. Pero también se seguía dedicando a la evolución. Y él decía, pero si lo estáis viendo, cualquier criador de animales está viendo lo que es el cambio, porque está promoviendo la selección artificial. Si un granjero quiere que las vacas le produzcan más leche, selecciona a los reproductores. Va seleccionando aquellos ejemplares que producen más leche y con el paso del tiempo tiene vacas que dan más leche. Los colombófilos, los que crían palomas, a partir de la paloma ancestral, de la paloma salvaje, han sacado cosas tan raras como la paloma buchona, la paloma colipava. Eso es selección artificial y con la misma materia prima, las plantas y los animales. Pues qué mejor introducción, qué mejor prefacio, preludio para hablar de la selección natural, hablar de la selección artificial. Y durante años y años y años este hombre se carteó con criadores de animales de todo el mundo, sobre todo con criadores de palomas. Esqueletizaba, él lo llamaba así, las palomas para comparar características morfológicas. Estas son palomas conservadas por Darwin, los esqueletos, para comparar la forma del pico, del tal. Decía, si a mí como zoólogo que no sé nada más de la evolución me enseña un cráneo, una paloma buchona y una paloma colipavo, digo que son géneros distintos, no la misma especie. Y menos mal, digo menos mal por lo que os voy a contar ahora, menos mal que en el año 42, 1842, se permitió, él dice esas palabras, me permití escribir un resumen de la selección natural. Esta es su caligrafía, es el primer esquema a lápiz de la teoría de las especies. Él la llamaba la teoría de las especies, de 1842, y seguía investigando. Fijaos que de esa época es esta imagen tan famosa, este dibujo tan famosa, que es el primer árbol filogenético de la historia. Por cierto, el original fue robado y apareció misteriosamente este mismo año, se lo habían llevado. Se recuperó este año de esto. Bien, aquí él pone, I think, yo creo, yo pienso que eso, las especies se ramifican. Fijaos que han pasado 200, 100 y muchos años de esto, y mucha gente sigue teniendo una idea absolutamente engañosa de la evolución. Piensan que la evolución es lineal. Hablan, sobre todo los periodistas, de el missing link, los eslabones perdidos. Falta el eslabón perdido, como si fuera una cadena. ¿Qué va? No es nada lineal, es un arbusto que se ramifica. Es un arbusto que se ramifica. Ya sabéis, el hombre desciende del mono. Es como decir, el perro desciende del cánido, el gato desciende del felino. El gato es un felino, el perro es un cánido, el hombre es un primate. Nadie desciende de nadie. Todos tienen, eso sí, antepasados comunes. Es un arbusto que se ramifica. Y esta fue la primera representación en el mundo de esa idea. Bien, pues Darwin seguía manteniendo todo esto en secreto, hasta con su mujer. Emma Darwin era una creyente muy devota. Y si le contaba esto,
Era terrible, que la Biblia podía no tener razón. Era terrible, lo mantenía en secreto. Llevaba ya 20 y tantos años con esto en secreto. Solamente se lo contó a unos pocos amigos íntimos, y menos mal, a Lyell, el geólogo, que hizo amistad con él, después a Hooker, un botánico, y un buen día, en junio del 58, ya lleva 22 años trabajando en secreto sobre su teoría de las especies. Le llega una carta de otro naturalista, de un tal Wallace, y viene la carta del archipiélago malayo, lo que es hoy Indonesia. Y cuando Darwin lee esa carta, se le cae el alma a los pies. No se desmayó, pero poco le debió faltar. Y escribió esto: nunca vi una coincidencia tan sorprendente. Si Wallace, el firmante de la carta, hubiera tenido delante mi borrador, el borrador del manuscrito de 1842, de este manuscrito, no hubiera podido hacer un resumen mejor. Le mandó una carta y un manuscrito de 12 folios, donde decía lo mismo que Darwin llevaba 22 años rumiando en solitario. Decía, me han quitado la prioridad. Y para un científico, el perder la prioridad, el perder la originalidad de su trabajo, es perderlo todo. Darwin se quedó a cuadros, se quedó fatal, fatal, fatal. Pero, ¿quién era este Wallace? Que es la segunda parte de la charla de hoy. Pues Wallace realmente era el alter ego de Darwin, no tenía nada que ver con él en cuanto a su posición social. Era un naturalista nacido en Gales, era 14 años más joven que Darwin, y era de la clase media. No era pobre, no era de la clase pobre, pero malas inversiones de su padre llevaron al traste la fortuna, y Wallace tuvo que dejar la escuela y ponerse a trabajar con solo 13 años, a ganarse la vida. Y trabajó en empleos muy diversos. Recorrió muchas ciudades del Reino Unido y en su tiempo libre leía en biblioteca pública. Esto es otro detalle importantísimo, no solamente la bibliografía, los libros destinados a los jóvenes naturalistas victorianos, sino el hecho de que en el siglo XIX, en cada pueblo grande y en cada ciudad británica había una biblioteca pública que cualquiera podía estudiar y leer, abierta a todos. Imaginaos para alguien con afán de saber. De manera que Wallace lo hizo. Esto no pasaba en otras partes del mundo. Para aquel que quisiera documentarse pudiera hacerlo. Y Wallace lo hizo. De manera que, al igual que Darwin, su formación fue autodidacta. Eso sí, no con libros de su propia biblioteca, sino con libros de bibliotecas públicas. Hay muchos paralelismos. Aunque eso he dicho que es el alter ego por cuestiones económicas y sociales, realmente le gustaba lo mismo. Y como Darwin coleccionó insectos, la entomología, sobre todo escarabajos, conoció a otro naturalista que con el tiempo se hizo muy famoso, Henry Bates. ¿Conocéis? ¿Os suena mimetismo batesiano? Bueno, pues lo descubrió Henry Bates. Y con 25 años, él y Bates se embarcaron a Brasil para recorrer la selva amazónica y colectar animales y obtener evidencias sobre la transmisión de las especies. Wallace ya barruntaba también, ya pensaba que las especies no eran inmutables, cambiaban, y dónde mejor que ir, lo mismo que Darwin, que al trópico. De manera que con Bates se fue a la selva amazónica, al río Negro, y allí estuvo 4 años. Fijaos, esto es alucinante, porque hoy en día cuesta llegar a estos sitios, con los medios que hay. Imaginaros a mediados del siglo XIX, pues este hombre sin vacunas y sin nada, llegó hasta ahí y estuvo 4 años recolectando animales y tomando notas sobre la fauna y la flora. Y a los 4 años volvió a Inglaterra, pero la mala suerte hizo que se declarase en mitad del Atlántico un incendio en su barco y el barco se hundiera. Lo perdió todo. Traía miles de muestras científicas, pieles de aves, cajas con insectos, muestras botánicas, todo lo perdió. El trabajo de 4 años. Le dio tiempo, contraviniendo al capitán, decía todos a los botes, de meterse en su camarote, coger una caja de lata donde tenían unas pocas libretas de campo, mataríamos por nuestras libretas de campo, unas pocas libretas de campo y unos pocos dibujos. Fue todo lo que salvó. Todo lo que salvó. Cualquiera hubiera quedado hecho polvo. Pero él digamos, lo superó
y pudo vivir en Inglaterra con el seguro de su colección perdida. La había asegurado, menos mal, pudo sacar algo de dinero. No perdió tiempo, publicó 6 artículos y 2 libros. Palmeras del Amazonas, Viaje por el Amazonas. Fijaos que eran naturalistas todoterreno. Publicaban de geología, publicaban de botánica y publicaban de zoología. Y aún tenían tiempo para buscar patrones evolutivos y patrones ecológicos. Eran naturalistas, digamos, integrales. Fueron los últimos, de hecho. Después ya vino la especialización. Bien, superó el naufragio, la pérdida de sus colecciones, y en el 54, con 31 años, se marchó al archipiélago malayo, lo que hoy es Indonesia, a la otra parte del mundo. Y allí vivió 8 años. 8 años recolectando plantas y animales. Realmente los colectaba para venderlos. Él los estudiaba, pero no tenía forma de vida. Y en aquella época, aunque os parezca sorprendente, había un gran comercio, había un gran mercado de especímenes botánicos y sobre todo zoológicos. La gente de pasta coleccionaba insectos, mariposas bonitas, escarabajos bonitos, aves disecadas, de manera que este hombre recolectó 125.000 especímenes, de los que más de 80.000 eran escarabajos, como no, el grupo más biodiverso. Y describió más de 1.000 especies nuevas para la ciencia, más de 1.000 especies. Estas son las colecciones actuales de Wallace. Un detalle, una nota a pie de página: no debemos juzgar a nadie con los criterios del siglo XXI, a nadie que viviera en el siglo XIX. Hoy en día nos parece una aberración matar animales para formar colecciones. En aquella época no se sabía nada. Lo único que se sabía de la fauna y de la flora eran las colecciones que traían estos viajeros. Fueron los primeros pasos. Y este hombre, como digo, describió 1.000 especies nuevas, y entre ellas describió, además de cientos de insectos, hay una ave del paraíso, una rana voladora. Este dibujo dibujaba, a diferencia de Darwin, que se quejó siempre de que no sabía dibujar, Wallace dibujaba muy bien. Este dibujo es de Wallace. Es una rana planeadora, o sea, en realidad no es voladora, tiene unas membranas enormes en las manos y en los pies, se tira de los árboles y baja planeando. Es una especie que ahora existe, Rhacophorus nigropalmatus. También este hombre recorrió, como digo, superaba crisis de malaria, recorrió miles de kilómetros por todo el archipiélago malayo. Incluso tragó conocimiento de grandes antropoides. Es curioso, otro paralelismo muy significativo, que es que tanto Wallace como Darwin les impresionó su contacto con un orangután. En el caso de Darwin, un orangután en el Zoo de Londres. En el caso de Wallace, un orangután en la isla de Borneo. Y lo dejaron escrito, por eso se sabe. En aquella época el ser humano era algo radicalmente diferente al resto de la biodiversidad, al resto de los animales. Era una herejía decir que el ser humano era un animal más, y ya no digamos que se entroncaba con ellos. Pero imaginaros unas personas con una enorme sensibilidad, que han pasado por sus manos y por sus notas miles de especies, que de repente ven un primate. ¿Habéis tenido experiencias con primates? No primates de zoo, sino primates en libertad. Si os gustan los animales y los lleváis años observando y veis por vez primero un primate, sentís un escalofrío. Eso es otra cosa. No, se nota de forma palpable la proximidad filogenética, por decirlo de una forma un poco rebuscada. Y lo dijo Darwin cuando vio una cría de orangután en el Zoo de Londres, y lo dice Wallace cuando vio un orangután en Borneo. Esta barrera que dicen que hay entre el ser humano y el resto de los seres vivos es falsa. No hay tal barrera. Somos uno más. Bien, lo mismo que Darwin publicó el libro de su viaje de naturalista, Wallace también, y se hizo famosísimo. Es este libro, Viaje al archipiélago malayo. Se sigue reeditando, y os aconsejo que lo leáis porque es extraordinario. Lo mismo que Darwin cuenta sus aventuras por Sudamérica y por el resto del planeta, aquí Wallace narra sus aventuras por Indonesia. Y este hombre se movió muchísimo por el archipiélago malayo. Fijaos, esto en rojo son sus rutas, las rutas que hizo. Y se dio cuenta de una cosa bastante importante, y era que
los animales divergían, eran diferentes en según qué zonas. Y le llamó mucho la atención, lo mismo que a Darwin le llamó la atención en las Islas Galápagos, que diferían entre islas, aquí se dio cuenta de otra cosa. Se dio cuenta de que las especies en esta parte de Indonesia, lo que es Borneo, Sumatra, Java, había digamos, un parentesco común. Pero ese parentesco se interrumpía bruscamente en este estrecho. Es el estrecho que separa la isla de Bali de las islas de Lombok. Y al otro lado, otras islas aparentemente iguales eran totalmente diferentes. Hoy sabemos que es la fauna de Australia que ha colonizado estas islas, y por otro lado la fauna de lo que es el sudeste asiático, la región oriental, que cuando descendió el nivel del mar durante las glaciaciones, se colonizó todas estas islas. Pero entre Bali y Lombok hay una fosa oceánica. Ahí contactan las dos placas continentales, y ahí eso nunca quedó en seco. Eso formó una gran barrera imposible de pasar. Y se dio cuenta de eso. Se dio cuenta de que las especies, incluso Bali y Lombok, tienen una selva muy parecida. ¿Por qué son diferentes las especies? Las especies no debieron ser creadas aquí porque se han movido. De manera que con esas afinidades y esas diferencias, Wallace estableció una serie de regiones biogeográficas en el planeta que todavía hoy utilizamos. Cuando hablamos de la región paleártica, de la neártica, la etiópica, utilizamos la terminología que creó Wallace. Por eso se le llama el padre de la biogeografía. Y en el año 55 publicó un artículo que de alguna manera ya anticipaba la selección natural como mecanismo de la evolución. Este artículo pasó totalmente desapercibido. Y este hombre realmente no paraba. Colectar, salir al campo, recoger plantas, animales, pájaros, de todo. Pero en este año coge un ataque fuerte de malaria, enferma de malaria, y se ve obligado a guardar cama, estar, bueno, con lo que tuviera aquí en vez de cama, durante varios días en una cabaña en esta isla, Ternate. Fijaos, este es un dibujo de Wallace y este volcán es este mismo, en esta isla. Y ahí, en esta cabaña, Wallace tuvo tiempo de meditar, de pensar sobre la evolución. Y fijaos qué paralelismo. Leyó el mismo libro que Darwin, el ensayo de Malthus sobre la población, y se preguntó, Wallace, ¿por qué algunos mueren y otros sobreviven? Y la respuesta era clara: el más adaptado sobrevive. Es decir, llegó a la misma conclusión que Darwin. Claro, Darwin había llegado unos años antes, mucho antes, desde luego, del 58. Y con esto hizo un manuscrito pequeñito, lo que os dije yo, de 12 folios, y se lo envía a Darwin. Con esta carta se conserva todo. Es esta la carta original. Le dije, mire, Darwin, ya lo conocía, era Darwin, pero Darwin no tenía mucho conocimiento porque Darwin ya era famoso y Wallace no. Y le dijo, a ver si te parece publicable, pásaselo a Lyell, si puedes, y a ver si lo podéis publicar. El manuscrito de Wallace se titulaba Sobre la tendencia de las variedades a diferenciarse indefinidamente del tipo. Lo podéis bajar de internet. Hoy en día está todo colgado. Y claro, imaginaros la cara que puso Darwin cuando vio de otro, que ni conocía, un resumen de su teoría más querida, que llevaba 22 años rumiando en silencio. Y se lo dijo a las únicas personas de las que había hablado de su teoría. A Lyell, el geólogo, es este, y a Hooker, el botánico, que es este. Wallace no podía haber escrito mejor, no sé, de mi teoría. He perdido la prioridad. Y los amigos dijeron, bueno, vamos a ver, que no cunda el pánico, a ver qué podemos hacer. Lo malo es que esto llega en un periodo fatal para Darwin. Darwin estaba fatal, porque fijaos, se cree que la carta le llegó el 15 de junio. El 15 de junio. El 18 de junio, su hijo más pequeño, el que se iba a llamar como él, Charles, enferma de escarlatina. Y en aquella época, sin vacunas ni antibióticos, murió 10 días después. Murió el día 18. El día 28. O sea, la carta el 15, su hijo enferma el 18 y muere el 28. Y el 29 le dicen Lyell y Hooker, por favor, Darwin, Charles, mándanos lo que tengas, ese resumen tuyo del 42 para publicarlo. Resumen, mira, yo no tengo la cabeza para pensar en nada. Os mando ese sketch, ese resumen a lápiz,
y haced lo que queráis, porque ahora yo no tengo la cabeza para pensar en nada. Darwin estaba muy traumatizado con el tema de la muerte, no exactamente por esta muerte, sino porque el ojito derecho de Darwin fue esta, Annie. Annie era la que le seguía el rollo, o sea, era su hija que realmente estaba con él, que le preguntaba de todo, detectaba en ella una curiosidad sin límites, estaba siempre encima de él. Bien, pues unos años antes, 7 años antes, con 10 años, murió. En aquella época no sabían lo que tenía, hoy se piensa que murió de tuberculosis. Una vez más, un mundo sin antibióticos, y eso fue un trauma, pero brutal para Darwin. Estas son las tumbas de Annie y de Charles, de sus 2 hijos. De manera que el 29 de junio de 1859 Darwin no tiene la cabeza para nada. Y gracias a sus 2 amigos, a Lyell, el geólogo, y a Hooker, el botánico, llegaron a una solución de compromiso, que fue publicar en unas actas científicas, publicar los 2 artículos juntos, publicar los 2 artículos juntos. Mira, y vamos a poner el tuyo primero y a continuación el de Darwin, el de Wallace. No una mezcla, sino primero un resumen sacado del ensayo de Darwin que había enviado a Hooker y también a una carta. Este es un botánico norteamericano que también conocía las elucubraciones de Darwin. Su manuscrito del 42 más estas dos, digamos, estos otros resúmenes. Y a continuación el de Wallace. Pero claro, Darwin le quedó un pequeño cargo de conciencia. ¿Qué pensará Wallace? Recordad que en aquella época una carta tardaba meses en llegar desde Indonesia hasta Londres y otros meses en volver a carta de respuesta. Wallace no sabía absolutamente nada del tema. Darwin tenía miedo de cómo se lo iba a tomar Wallace, pero se lo tomó genial, se lo tomó muy bien, lo cual es lógico porque era una sociedad, repito, muy clasista. Darwin era un caballero, clase alta, y encima ya era famoso por sus publicaciones. Wallace era un don nadie, era de la clase media-baja y no tenía patrimonio. Había publicado unos libros, pero no le llegaba ni de lejos a Darwin. De manera que el prestigio social y científico de Darwin le benefició a Wallace. Es más, Wallace, al final de su vida, ya después de muerto Darwin, publicó un libro sobre la selección natural y lo tituló Darwinismo, en homenaje a Darwin. Realmente, estudiando, analizando digamos que los 2 planteamientos de la teoría de la selección natural de Wallace y de Darwin, había diferencias. Había diferencias. Y al final de sus vidas, pues, se distanciaron un poquito Wallace de Darwin. Wallace siempre ha vivido un poco a la sombra de Darwin, pero Wallace es una personalidad científica de primer orden. Además, su vida fue muy larga y muy fructífera. Murió en 1913, en pleno, ya entrado el siglo XX. Y realmente, como digo, el padre de la biogeografía, un hombre enormemente meritorio. Pero su planteamiento de la selección natural en algunos aspectos es diferente al de Darwin. Bien, después de este suceso, recordad, verano de 1858, a Darwin ya se le quitan los complejos. La cosa se ha hecho pública, ya se le destapa todo tipo de prejuicios sociales y se pone a escribir como un loco, de manera que en poco más de un año había terminado este manuscrito. Aquí tenéis el manuscrito original de solo un año después, 1859. El origen de las especies por medio de la selección natural. Realmente, esto, que hoy en día es un tocho grande, es solamente un resumen de una obra magna que él estaba presentando. Él siempre lo consideró un resumen. Iba a ser algo muy grande. Después utilizó muchísimos de sus escritos para publicar otros libros, como era el cambio en la domesticación. Recordad lo de las palomas, lo de las plantas. Se dedicó, empezó siendo geólogo, pasó a ser zoólogo y al final de su vida fue botánico. Publicó monografías sobre plantas carnívoras, sobre la fecundación de las orquídeas, sobre plantas trepadoras. Fue digamos, un naturalista total. Y a partir de este momento, de 1859, realmente la evolución, la selección natural entra en la historia y ya nada vuelve a ser como antes. Ya
a partir de aquí, esto le da una forma distinta a interpretar la vida. Hubo mucha controversia, esa controversia se fue apagando, aún la sigue habiendo por grupos creacionistas, pero realmente a Darwin le encantaría ver que en la biblioteca de cualquier universidad hay revistas científicas con el título de Evolution y monografías académicas con el título de Evolución. Y forma parte del currículum académico de todos los biólogos. Pero mucho más allá que eso, por si fuera poco, socialmente hablando, lo que hizo fue borrar esa barrera, ese límite que había entre el ser humano y el resto de la biodiversidad, el resto de la vida. Somos una especie más de mamíferos que proviene de antepasados comunes con otros primates. Es decir, el lugar que nos corresponde a la naturaleza. Y ya nunca más volvió a ser lo mismo ni la biología ni el planteamiento de la vida. Y lo único que quiero destacar es que todo viene de esto, todo se inicia aquí. Todo se inicia aquí, en una curiosidad sin límites, en un sentimiento que realmente no sabes de dónde viene. Es como si fuera innato. Darwin decía que era innato porque nadie se lo había enseñado. Es algo como que te sale de dentro. Y partiendo de aquí, pues se puede llegar a cambiar, a interpretar muchos de los misterios secretos de la vida que quedan todavía por conocer, porque estamos aún empezando a aprender, empezando a conocer. Vale, pues muchas gracias por vuestra paciencia. Gracias a ti, Pedro, qué bonita. Si tenéis alguna pregunta, aquí tenemos una persona que quiere hacer una pregunta. Dime, María. ¿Darwin conocía la teoría que había propuesto Lamarck de la evolución? Sí. Y sobre todo, su abuelo era un lamarckiano puro. Su abuelo, Erasmus, era lamarckiano, sí, por supuesto, y la rechazaba por completo. Eso de la herencia de los caracteres adquiridos no formaba parte. Además, él decía, curiosamente, yo no le debo nada a Lamarck. Lo que pasa es que al final de su vida, en las últimas ediciones de El origen de las especies, mete algunas cosas que son casi lamarckianas, de herencia de caracteres adquiridos. Sí. Y al decir todo lo de que, bueno, el ser humano, que, bueno, era un primate y todo eso, al quitar la separación con los animales, ¿no tuvo muchos problemas para publicar su obra en esos momentos? Lo hubiera tenido en cualquier otra parte del mundo, pero no en Inglaterra. En aquella sociedad realmente le permitió publicar, sí. Incluso antes se habían publicado algunas cosas que eran rompedoras, pero una sociedad, aunque era muy conservadora, permitía publicar. La prensa era libre, la publicación era libre. Y John Murray, que era su editor, tenía visión comercial y sabía que eso se iba a vender. Fíjate, la primera edición de su libro, que era de 1250 ejemplares, se vendió íntegramente el primer día. En una época que no había reseñas de prensa, no había internet, no había nada. Se vendió íntegra en el día. Y en poco tiempo sacó muchísimas ediciones. Se vendía como rosquilla. Y claro, suscitó una controversia enorme. Hubo una cosa que le llamó, que le dijeron. En Origen de las especies no hablas nada del ser humano. No lo tocó. Se reservó para otro libro que publicó en 1871, bastantes años después, El origen del hombre. Y ahí es donde realmente se explayó. Pero se explayó en una época que no había fósiles humanos. De manera que tuvo que hacerlo a base de similitudes entre el ser humano actual y sus parientes vivos más próximos, los primates. Tuvo una cantidad de problemas enormes, efectivamente, pero no le limitó la publicación. Ya digo, las diferencias entre la sociedad británica de la época, con todos sus defectos, el imperialismo y demás, y el resto del mundo, eran muy notorias, entre ellas en esas cosas, sí. Tenéis que ver la película La herencia del viento. ¿Se han recuperado los restos del naufragio de Wallace? Para hacer No, que va, se perdieron en la mitad del Atlántico. Llevaba solamente 28 días de navegación y fue a mitad del Atlántico. Es más,
casi se muere. Se metieron en un bote y tardaron 10 días en rescatarlo. Ya no daba un duro por su vida. Tardaron 10 días en rescatarlo. No se perdió, no se salvó nada. Nada. O sea que aún puedes seguir buscando. ¿Más? Chapurreaba español. Sí, sí se habló español. Cuando le manda a sus hermanas, después de hablar con Fitzroy, le dice, mandarme a Plymouth, que es donde se va a salir, 12 camisas blancas, mis botas de campo y mis libros de español. Es que era un y naturalista. con los gauchos le llamaban Don Carlos. Sí, y por él eso. hablaba. En el libro de Viaje de un naturalista dice muchas frases en español. Por ejemplo, dice, la sociedad chilena no se creía que un caballero anduviese mandándose las botas buscando piedras, pedruscos y mariposas. Decía, hay gato encerrado en esto. Y lo ponía en español. Él decía, hay un gato encerrado en esto. Y decía también, es incomparable, no se puede comparar decir Miss que señorita. No, señorita es infinitamente mejor que decir Miss. Era observador. Observador a tope. ¿Sí? ¿Y alguna vez consiguió subir al Teide? Entonces, No. Darwin no viajó más. Después de volver con el Beagle, se convirtió en un enfermo crónico y en un recluido en su casa, en Don House. Al principio viajaba a Londres, pero es que dejó de hacerlo. Ya no fue a Londres, ni participó en ninguna de las controversias que hubo después de publicar El origen de las especies. No participó en nada. Lo único que hacía iba a una cura de aguas en verano, que decía que se sentía un poco mejor. Y se ha especulado mucho sobre la enfermedad de Darwin. Hay dos teorías contrapuestas. Una de ellas, que es la que goza de más adeptos, es que era psicosomático. O sea, una persona con semejante padre y con un complejo de no soy capaz de hacer lo que me pide mi padre, soy un asco para mi padre, es campo abonado para un problema psicosomático. Le murió la madre con 6 años. Y dice que tenía bloqueados sus recuerdos de ella. Solamente podía recordar cuando estaba en el lecho de muerte. Dice, y únicamente recuerdo el traje en negro que le pusieron. Dice, esas cosas es campo abonado. Pero, él describe un que se encontró fatal en Chile, en una zona totalmente infestada de un hemíptero, la vinchuca, que transmite la enfermedad de Chagas. Él dice que se emborrachó un poco y le sentó mal el vino, pero estuvo hecho un asco con un fiebrón enorme muchos días. Y eso podía ser compatible con la enfermedad de Chagas, un parásito que transmite la vinchuca. Él dormía en chozas, en cuyo techo de paja vive la vinchuca, que es un hemíptero grande que hoy en día sigue siendo un bicho peligroso, transmite esa enfermedad, el mal de Chagas. Hay esas dos teorías contrapuestas, psicosomática y hoy en día lo más, digamos, es que puedan ser las dos cosas juntas. Empeoraba después de la publicación del origen de las especies y después de la publicación de Descendant of Man, el origen del hombre. Empeoraba. Y mejoraba cuando publicaba cosas como era la fecundación de las orquídeas, las plantas trepadoras o por ejemplo, estas cosas de plantas carnívoras. O sea, eso puede ser psicosomático. Sí, no. ¿Cómo ha cambiado la actividad de un naturalista desde la época de Darwin a la actual, sobre todo por el ser humano que ahora está en todos los sitios? O sea, hay pocos sitios naturales, como los de antes. Pues muy buena pregunta, porque además tu pregunta es doble. Tu pregunta Ahora es llevan doble. Gore-Tex. ¿Eh? Los naturalistas de ahora llevan Gore-Tex. No, digo, tu pregunta es doble y da mucho que pensar, porque por una parte, cómo ha cambiado la investigación, cómo ha cambiado lo que se hace, y por otra parte, cómo ha cambiado el medio natural, cómo lo hemos alterado. Las dos cosas son para meditar mucho. Efectivamente, hemos llegado a las zonas más remotas del planeta y fíjate las noticias de deforestación en la selva tropical, en Borneo, donde estuvo Wallace, donde estuvo Darwin. Sí, estamos deteriorando a gran escala el medio natural. Esto no se intuía siquiera. Bueno, Wallace lo dijo, porque en aquella época había un comercio grande de aves del paraíso, Nueva Guinea, y dijo, como sigan viniendo aquí, la especie se extingue. La especie se extingue. Y Darwin vio
las extinciones de especies insulares. Estuvo en Mauricio y escribió sobre la extinción del dodo de Mauricio, en el Océano Índico. O sea que algo barruntaron, pero no era lo de hoy, evidentemente. Y de cómo ha cambiado la actividad de un naturalista, pues ha cambiado muchísimo, ha cambiado mucho, pero sobre todo por las nuevas herramientas que tiene. Tiene herramientas que a Darwin le hubiera causado enorme satisfacción. Por ejemplo, la herramienta molecular. A Darwin le faltó saber qué producía esa variación, le faltó la genética. Cuando se hizo el inventario de los libros y separatas y papeles de Darwin, se encontró una separata de Mendel. Le había mandado una, tenía allí una separata de Mendel, pero estaba en alemán, él no sabía alemán y nunca la leyó. Hubiera sido su gran, digamos, él hablaba de las gémulas y tal, ahí se equivocó. Pero lo que ha cambiado radicalmente, hemos dado pasos de gigante y hoy en día hay unas herramientas increíbles para llegar mucho más allá. Y lo que es más sorprendente es que esas herramientas, las herramientas moleculares, las herramientas genéticas, todas esas herramientas, lejos de rellenar todos los huecos, lo que han mostrado es unas profundidades inmensas de lo que no conocemos todavía. Cambió nada, nada de nada. Seguimos igual. Sí. ¿Publicaron el origen de las especies cuando empezó a estar más o menos socialmente aceptaron la teoría de la evolución? Depende de las sociedades. En la sociedad británica Sí. dependió de los biólogos naturalistas jóvenes. Digamos, los viejos, ni de broma, o sea, le habían removido el suelo bajo los pies. No, pero vino una generación nueva, sobre todo, ya no solamente de Darwin, sino de sus amigos como Huxley, como Hooker y todos esos, que sí, las generaciones nuevas vinieron pisando fuerte. Allí, en Inglaterra, aquí la primera traducción es de 1870 y tantos. Hay un libro buenísimo que es el Darwinismo en España y otro libro que es el Darwinismo en Galicia, que son muy significativos. Aquí, España, Galicia, era imposible ni siquiera criticar a Darwin porque no se tenían datos. Me explico. Se criticó la evolución desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista teológico, porque no había argumentos científicos para rebatir nada. Aquí se estaba empezando a conocer las especies que había. Si tú no tienes un bagaje, un conocimiento de las especies, mal puedes teorizar o combatir una teoría. Y aquí no había ese conocimiento, no había naturalistas. De manera que sí, hay así de refutaciones en español e incluso en la Universidad de Santiago de aquella época. Refutaciones. Era de buen tono hasta bien entrado el siglo XX, cuando se inauguraba el curso académico en la Universidad de Santiago, que el orador invitado por el rector pusiera a caldo algo que iba contra la Iglesia, como era Darwin y el darwinismo. Hasta 1906 o así, era de buen tono poner, por Dios, estas barbaridades, estas paparruchas. Claro, lo criticaban desde el punto de vista teológico. ¿Cómo va a estar equivocada la Biblia? No había argumentos científicos para criticarlo, no había. Y curiosamente, y si me permite, y ya acabo, hay culturas, y culturas que son hijas de la inglesa, la norteamericana, que se basan mucho en la literalidad bíblica, y ha surgido pues el creacionismo, o digamos, como se llama ahora, el diseño inteligente. Menos en las culturas católicas, porque las culturas católicas aquello de la Biblia es lo que diga el cura, no tanto aprenderse de memoria la Biblia. No sé si me explico. Digamos que los anglicanos y los protestantes, donde la Biblia se lee con minuciosidad, ahí han surgido los creacionistas y el diseño inteligente. Los católicos sé lo que diga o cura, no, ya no es una cosa... Yo creo que ya no hay nada más, ¿no? ¿No? ¿Más preguntas? Bueno, pues entonces...